Aquí ha habido un momento histórico en 2012 porque un director de carrera de medicina casi hace desaparecer nuestra facultad. Y no hemos tenido más remedio que lógicamente organizar. Ahora aquí el que lo vende celeste es el doctor Urquieta. Es el jefe de la gente. Y ahora es docente. Es uno de los mejores estudiantes que hemos tenido. Él es pediatra, especializado en neonatología, por lo tanto 5 años de especialidad. Nada más. Más 6 de la carrera, no sé, ¿no? Ese es el camino del médico, por si acaso. Dentro de la universidad, esto lo quiero mostrarle, quiero mostrarles esto porque todos somos así, ¿de acuerdo? Nadie es menos, nadie es más. Podemos crecer mucho. Eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, y esta es mi carátula. Esto es lo que les decía, de que nos organizamos de lo más básico, de los átomos a moléculas, ¿de acuerdo? A tejidos, a órganos. ¿Ya? Y los órganos, lógicamente, no es el último nivel, porque de eso los órganos van a conformar sistema cardiorrespiratorio, sistema respiratorio no solamente son los pulmones, eso comienza en especialidad en las fosas nasales, el sistema digestivo no solamente es el estómago y el intestino delgado, porque eso comienza en la boca, comienza con la masticación, y para que haya una buena masticación, lógicamente tienen que tener todos los dientes. ¿Cuántos dientes, señorita? 32. El que tiene 32 puede reír feliz, pero sobre todo puede masticar feliz. La masticación mal hecha, lógicamente, ¿qué significa? Significa darle más trabajo al estómago. Nosotros no somos gallinas. Las gallinas no tienen dientes. Las gallinas pueden agarrar un escarabajo o así, se lo van a tragar. Porque resulta que tienen una molleja. Yo no sé si ustedes han tenido el gusto de matar una gallina. Yo le ayudé a mi mamá a matar hartas gallinas. Porque antes no había supermercado donde comprar gallinas peladas, sino que compraban las gallinas vivas. Yo le quedaba el cuello así, le agarraba las alas, porque si se la suelta y le cortan la cabeza, corte, no se puede hacer. Sí, le cortábamos al agua hervida, hirviendo, las fumábamos, le cortábamos, le sacábamos la molleja. Y en la molleja, ¿qué encontraba? Piedritas. ¿Ya? Esas piedritas se encargan de mover todo lo que comen. Y las aves son. Nosotros no tenemos eso, por lo tanto, si no masticamos, pues le va a hacer daño a nuestro estómago. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, la membrana celular le da identidad e individualidad. Y encierra una serie de organelos, entre ellos, lógicamente, o envuelve, mejor dicho, al núcleo, y una serie de organelos u organitos, ¿de acuerdo? Para que vivan. Pero la membrana celular, lógicamente, es un elemento fundamental porque va a permitir diferenciar dos espacios, un espacio intracelular del extracelular. ¿Qué significa eso? Que la célula tiene que estar en un medio líquido, ¿de acuerdo? En un medio líquido. Hace millones de años seguramente solamente habían células viviendo en los mares, y la composición de esos mares tan antiquísimos es la misma que nosotros tenemos en nuestro intestino, ¿de acuerdo? Nuestro mar interno, por eso es que así que no nos hace falta el mar que nos han robado los chilenos, ya tenemos el nuestro dentro. Y miren, el modelo aceptado hace muchos tiempos, miren, 1972, en ese época yo estaba en colegio, y había un modelo, el modelo de Singer de Nicholson, que prácticamente es el que se acepta, ¿no? Yo no sé cómo lo habrán hecho, sinceramente, nunca he tenido tiempo para leer la historia, y entonces esa es la membrana celular, parece que una galleta merengada, ¿no?
con dos capas, una bicapa, y ahí están las proteínas que habíamos hablado ayer, proteínas integrales, que atraviesan todo el espesor de la membrana celular, proteínas periféricas, que pueden estar ya sea en la parte interna de la célula o en la parte externa. Cada una de ellas no está por demás, nada en nuestro organismo está por demás, absolutamente. ¿No? Por eso los cirujanos tienen que tener cuidado, porque va uno con sus amigdalitas un poquito ashinchadas, donde el otorrino dice, listo, hay que operar. Afuera las amígdalas tienen una problema. Lógicamente se infectan y es imposible poder resolver. En ese caso, cuando ya no se puede resolver, afuera, igual que el apéndice, ¿no? El apéndice, ¿qué función tiene? No sabemos. Parece que su función es la de plata cirujana, para que hay listo platita. Parece que es Entonces, es una barrera semipermeable. ¿Está bien? La barrera celular. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, algunas cosas pueden pasar, otras cosas no pueden pasar. ¿Qué puede pasar? El oxígeno puede atravesar, ¿ya? Pero el dióxido de carbono lo puede atravesar mucho más fácil. Tiene un coeficiente de difusibilidad del dióxido de carbono 20 veces más alto que el oxígeno. Es por eso que cuando nosotros respiramos, tenemos que incorporar mucho oxígeno y va a estar pasando a la sangre, ¿de acuerdo? Sin ningún mecanismo de transporte. Va a difundir. El dióxido de carbono, la diferencia de presión entre la diferencia de presión del dióxido de carbono que está en el alveolo y lo que está en el ¿cómo les podría decir? No, que está en el capilar y en el alveolo, la diferencia de presión es bien pequeña, 0.5 milímetros de mercurio. Sin embargo, ese 0.5 es suficiente para que salga el dióxido de carbono al alveolo y después lo elimine. ¿De acuerdo? ¿Gracias a qué? Gracias a ese alto coeficiente de difusión que tiene el dióxido de carbono. La conformación que tiene cada una de las células, mejor dicho, cada una de las membranas es diferente, por supuesto. Ayer hemos visto, la membrana del glóbulo rojo es totalmente diferente a la membrana de la neurona. Y la membrana de la neurona es totalmente diferente a la membrana de las fibras musculares. ¿De acuerdo? Y estén seguros, esa membrana, la membrana de las vellosidades intestinales es totalmente diferente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene microvellosidades. Esas microvellosidades le van a permitir incrementar su superficie de contacto. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué características tiene? Delgada, 0.5 nanómetros, ¿lo ven? Elástica, plástica, podemos decir nosotros, aunque cuando eso no dice en ningún libro, pero yo pienso que es plástica, por la posibilidad de deformación que tiene y de adaptar nuevamente una forma como sucede con el glóbulo rojo. Hay plasticidad, ¿de acuerdo? Y tiene, como ayer hemos dicho, hay una mayor proporción de proteínas y lípidos. ¿Okay? Un 3% apenas son hidratos de carbono y lo demás van a ser lípidos y van a ser proteínas. Ahí está la conformación. No está. Lo que les decía ayer, ¿no ven? 55% de proteínas, 42% de lípidos, pero ahí están todos los lípidos, fosfolípidos, colesterol y otros lípidos, glucolípidos, etc. Y un 3% de hidratos de carbono. Cada uno, vuelvo a insistir, tiene su función, nada está por demás, absolutamente. Entonces, es una bicapa. Tiene, lo que también les decía, tiene un carácter anfipático porque tiene una parte hidrófoba, la que está en la parte interna de la membrana, ¿ya? Y una parte hidrofílica, la porción fosfato, que está en contacto, ya sea con el líquido extracelular
o el agua extracelular o el agua intracelular. Son hidrofílicas. Les gusta, en otras palabras, están en contacto con el agua. ¿De acuerdo? A la parte interna no les gusta, por lo tanto se oculta, es hidrógeno. Bien, seguimos, se mueve mucho. Bueno, ahí está. Esta es más una visión sobre todo artística, ¿no ven? Las proteínas pueden estar unidas a la cara interna, pueden estar unidas a la cara externa. Esos, los que están unidos a la cara externa, estén seguros, son receptores. ¿De acuerdo? Generalmente receptores de hormonas. Otros, los que atraviesan, son canales o son bombas. ¿De acuerdo? Los lípidos. Los lípidos es la parte estructural más bien. Es como por decir en una casa todo el hormigón armado. Es lo que sostiene todo. ¿De acuerdo? Están ahí todos los fosfolípidos, etcétera, pero lípidos en general son lo que dan la matriz para que se conforme la membrana celular. Y en esa matriz se vayan acomodando las proteínas, se vayan acomodando los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Pero tienes que tomar en cuenta una cosa, no es una cosa estable, no es una cosa que no se mueve, es una cosa que se está moviendo permanentemente. Es más, estos lípidos tienen 3 tipos de lípidos, lo vamos a ver para o sea, es un asunto totalmente dinámico, ya por decir, es anfipático, para que vamos a estar repitiendo, ¿de acuerdo? Y aquí está la bicapa, así son. En el medio, en algunos lugares, hay cosas, ¿de acuerdo? La cabecita es hidrofílica, las colitas son hidrófilas. Y en ese sentido se va a ir acomodando. Son 2 campos. ¿De acuerdo? Lo que les decía, la disposición no es rígida, no es una cosa armada como este edificio que si viene alguien y dice voy a retirar esta columna, la puede retirar, pero ¿qué va a generar? Se va a derrumbar todo el edificio. Esto sí, no se puede cambiar. La matriz de la membrana celular, lo que establecen los lípidos, es totalmente dinámico. Permanentemente va a sufrir cambios. Si en un determinado momento una proteína esté en un lugar, en pocos milisegundos va a estar más allá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una fluidez. Pero esa fluidez, ese movimiento que tiene la membrana celular, va a ir disminuyendo si la temperatura va bajando. Es por eso que ustedes saben, hay mucha investigación de utilizar el frío para ir bajando lentamente la temperatura con la esperanza de que algún día, poco a poco, quede tan quietito, pero no muerto. ¿De acuerdo? Y después de unos cuantos años, volver a darle temperatura lentamente también y sobreviva. ¿De acuerdo? Hay un montón de películas de eso, ¿no? No sabemos si hay o no en la realidad. Muy bien, seguimos. Las proteínas. Las proteínas son las que le van a dar características específicas a una determinada membrana celular. Son las que le van a dar una característica, por ejemplo, a los glóbulos rojos. En su forma, en sus posibilidades de contacto con el oxígeno para transportar. Son los que le van a dar una característica específica a una neurona, ¿de acuerdo? Porque van a necesitar varios canales para que se pueda desarrollar fácilmente los potenciales de acción.
que le van a dar también una característica especial a la membrana de la muscular, de las fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, ¿qué van a hacer las proteínas? Van a participar activamente como receptores de señales o en el transporte de iones y de diversas otras sustancias. Van a conformar poros. Pueden actuar como enzimas. ¿Qué es una enzima, señorita? ¿Qué es una enzima? Gracias. ¿Qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? ¿Quién sabe qué es una enzima? El doctor Pérez va a venir más un ratito y lo va a cocatear si no saben qué es una enzima. Un catalizador, se acelera un proceso bioquímico. Miren, yo agarro una marraqueta, la pongo en agua y ahí se va a hidrolizar, se va a fermentar, va a pasar espumita, pero para que eso suceda va a tener que pasar mucho tiempo, días prácticamente. Yo agarro una marraquetita, me la como y ese proceso de hidrólisis va a suceder en muy poco tiempo en mi estómago y especialmente en la boca primeramente, ¿de acuerdo? Porque si mastico, se va a ir poniendo dulce, más dulce, se está hidrolizando el alimento, ¿de acuerdo? Va a llegar al intestino delgado y eso se va a desaparecer en minutos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque van a aparecer enzimas digestivas, tanto en mi saliva como en el intestino delgado. Y un proceso que es muy lento cuando lo pongo en un vaso de agua en mi organismo muy rápido. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a las enzimas. Entonces, en la membrana celular hay enzimas. Ya otras hormonas son ligandos. ¿Qué quiere decir? Son receptores que se unen a una sustancia en específico. Se liga. ¿De acuerdo? La hemoglobina, por ejemplo, tiene varios ligandos. El oxígeno, el dióxido de carbono y el 2,3-DT. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de proteínas tenemos? ¿Todas tienen las mismas proteínas? No. No todas tienen las mismas proteínas. ¿Por qué? Va a depender de su función. Lo que les decía. La neurona va a necesitar muchos poros, muchos canales. El glóbulo rojo no. Por lo tanto, no va a necesitar esas proteínas. ¿Ven? Porque el glóbulo rojo llega al capilar del alveolo, capta el oxígeno y se lo lleva. ¿De acuerdo? Y se desprende de su dióxido de carbono, sin ningún mecanismo de transporte activo. Ahí no ha necesitado canales ni nada por el estilo, porque eso va por difusión, simple difusión. ¿De acuerdo? Entonces, no todas tienen lo mismo. Lo que les decía, las neuronas tienen más canales para sodio, porque cuando yo estimulo la neurona, se van a abrir los canales de sodio y el sodio va a ingresar masivamente al interior de esa neurona. Se va a desencadenar un potencial de acción que seguramente vamos a ver bien cómo es eso. ¿De acuerdo? El músculo liso tiene muchos menos canales. ¿Dónde hay músculo liso? En todo lo que es el tubo digestivo. ¿De acuerdo? Hay músculo liso en algunas arterias para que tengan arteriolas en realidad, para que funcionen como esfínteres. Tienen un control nervioso. ¿De acuerdo? Van a disculpar, pero yo tomo mucho café desde mis 5 años. Según me cuentan, yo era blanco. El cambio no tanto. Y me gusta el café así, fuerte, tinto.
Miren, por lo tanto, como las proteínas están distribuidas, no tan al azar, existe una clasificación, ¿de acuerdo? Las periféricas o extrínsecas, ¿de acuerdo? Tal como están ustedes leyendo, que están unidas a la bicapa débilmente. ¿Por qué débilmente? Porque se van inmovilizando. No están casadas así para siempre, no se han casado con los fosfolípidos ni nada por el estilo. Están ahí porque es necesario que estén, ¿de acuerdo? Pero tampoco va a irse, no se va a desprender. Está débilmente sujeta para que pueda movilizarse de un lado a otro lado de la membrana celular. ¿De acuerdo? Las periféricas. Las integrales o intrínsecas, aquellas que están acomodadas en todo el espesor de la membrana celular, ¿de acuerdo? Y van a ir conformando seguramente poros, van a ir conformando canales, van a ir conformando bombas, la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué es bomba? No porque estalle, ¿no ven? Esta mañana han reventado una bomba en un barco de los ingleses y se ha hundido así, igual que el Titanic, con la pena de que ese barco estaba llevando cosas, pero cuántos pescaditos se estarán viendo no tengo idea, porque los barcos son grandes, como 2 cuadras de largo, llevan toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, las membranas conforman receptores para ligandos extracelulares. Ya les he dicho, ligandos que pueden ser hormonas específicas, se unen, ¿de acuerdo? También para el transporte de iones, magnesio, sodio, potasio, ¿de acuerdo? Los canales tienen una especificidad. Hay un canal para sodio, perfecto. Viene un potasio, quiero entrar, no entra, porque es para sodio, es específico, ¿de acuerdo? Viene un magnesio, no entra, porque no es para magnesio, es para sodio, ¿de acuerdo? Son específicos. Igual ahí en el dibujito, ¿no? Artístico, porque si tomarías una foto, el único que puede tomar fotos aquí de una membrana celular es el doctor Amaro. Ayer me ha dicho, quiero comprarme un secuenciador de ADN. ¿Y cuánto cuesta? Me dio 20 euros por el en ese laboratorio que creo que no es ni la mitad de este ahora, yo calculo que hay unos $500. Pero calculo que hay muchos más millones de dólares en esos cerebros que están trabajando. Yo quisiera comprar el cerebro del doctor Amaro. Los hidratos de carbono, también un 3% de la membrana celular son hidratos de carbono. Entonces, no son esenciales para la estructura, porque ya lo hemos dicho, la estructura, la matriz, la dan los lípidos, los fosfolípidos. Por lo tanto, pero tampoco puedo decir están de adorno, es para que la membrana celular tenga un sabor dulce, porque son hidratos, no, nada que ver, ¿de acuerdo? Tienen una función, pero esa función no es estructural, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Cumplen un papel fundamental en la nutrición. Porque dentro de las células que hay un organismo fundamental, la mitocondria. Y la mitocondria va a ir generando ATPs, para que las bombas funcionen, etc. Para un montón de cosas. Pero eso necesita un sustrato. Hidratos de carbono. De otro modo, no hay nada. Y necesito otra cosa más, oxígeno.
porque hay un metabolismo aeróbico fundamentalmente. Pero también hay un mecanismo anaeróbico. El anaeróbico no requiere de oxígeno. Esa es la diferencia, ¿no ven? Y cuando estamos gorditos, como yo estoy en este momento, me gordito cada día, ya no me voy a hacer, entonces empiezo a hacer ejercicios aeróbicos. ¿Para qué? Para ofertar oxígeno a mis músculos, etc. Y eso genera la reducción de la glucosa. Empiezo a consumir, ¿de acuerdo? Empiezo a bajar de peso, supuestamente. Pero no es importante. Pero miren, nuestro organismo no tiene grandes reservas de glucosa. Nuestra musculatura no tiene grandes reservas de glucosa. Tiene un poquito de glucosa. Una pequeña cantidad que es suficiente para iniciar una maratón. Luego para iniciar a caminar, listo. Terminamos de caminar una cuadra, se acabó nuestra reserva de glucosa. Entonces, va a tener que tomar el glucógeno y la glucosa en realidad de otros tejidos. Tenemos otros tejidos que aquí tenemos como salvavidas. ¿De acuerdo? De la grasita de él. Por eso es que es beneficioso el ejercicio aeróbico. Porque si tuviésemos grandes reservas, entonces sería muy complicado. No tenemos. Eso es bueno. ¿De acuerdo? Pero se puede incrementar la reserva, por si acaso. Hay dietas especiales. Si yo soy un maratonista, días antes de la competencia, me someto a una dieta especial y voy a incrementar mi reserva. Y puedo desempeñar bien. Eso, por supuesto, significa un entrenamiento especial. Miren, nuestra reserva es 1%. Lo que les decía, para comenzar. Perdón, a ver. Suficiente. Se acaban. Un poquito más en los músculos, 3%. Un poquito más en el hígado, 6%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el glucocálix o glicocálix? A ver, ¿dónde está un joven? El joven de la barbijo negro. ¿Qué es el glucocálix? ¿Quién sabe? Por favor. No, pues creo que se trata de una estructura compuesta por hidratos de carbono que sirve para que las células se reconozcan con otras células u otras estructuras del medio exterior. O sea, les da identidad. No identidad, les sirve para reconocer. Para reconocer. Ajá. Para que se pongan en contacto entre ellas y puedan funcionar. ¿Eso dice? Sí. Más o menos. Tarea para mañana. ¿Qué es el glucocálix? Pueden tener escrito, pero yo entrando así al azar, no responde, lo voy a invitar a que se vaya. Mentira. Son hidratos de carbono, como ha dicho su compañero, ¿ya? Que normalmente están combinados con proteínas. Por lo tanto, puede ser son glucoproteínas. ¿De acuerdo? Y ocasionalmente también se pueden mezclar un poquito con los lípidos, van a conformar glucolípidos, va a conformar una pequeña cama, ¿de acuerdo? Que va a participar para el proceso de nutrición, atrapando glucosa, ¿de acuerdo? Poniendo en contacto con otras células, permitiendo que se les reconozca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a los glóbulos rojos, ¿cómo se les reconoce que están ya 120 días viviendo? Justamente porque hay unos depósitos que se van a ir acumulando en el glucocálix y llega a una densidad de esos granitos y dicen, bueno, el señor ya ha vivido 120 días, muere. ¿De acuerdo? Se acabó. Así es. Entonces,
tiene una importancia fundamental. Y quiero que mañana me lo traigan por escrito. ¿Qué funciones tiene? Tienen una carga negativa. Y esta carga negativa, por dentro, por lo tanto, por fuera se van a acumular cargas positivas. ¿Cuáles van a ser las cargas positivas? Sobre todo el sodio, que hay en gran cantidad. El sodio es un ion de carga positiva. Y esto va a ser muy importante en aquellas células que responden a estímulo. Estamos hablando de neuronas, estamos hablando de fibras musculares. ¿De acuerdo? Es fundamental porque estas cargas positivas y negativas están separadas por la membrana celular. Por dentro vamos a encontrar cargas negativas, por fuera vamos a encontrar cargas positivas. ¿De acuerdo? Le doy un pinchazo por decir, se abren los canales de sodio, entra el sodio masivamente. ¿De acuerdo? Y se despolariza. Eso lo vamos a ver en el potencial de acción. Pero esa es una de sus funciones fundamentales. Como decía su compañero, el glucocálix de algunas células se ancla al glucocálix de otras. ¿De acuerdo? Se sujeta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto pueden formar tejidos. Porque son de la misma estirpe, del mismo tipo de células. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué hora tiene? Las 8:51. Ya va a llegar mi amigo Diablo. Cuando se enoja el diablo, pues se enoja. Porque además es de que tener tiempo para irse a su otra clase. Mañana continuamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señoritas y señores? Nada. Mañana van a tocar cosas más importantes que esto. La estructura de los poros, sus dimensiones.